Muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Muchas gracias por poner atención a este estudio que tengo mucho deseo de compartir. Por medio de Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Este estudio que es muy importante para el aprendizaje con toda claridad para todos los cristianos, que habla de la soberanía de Dios, pero a la vez de la gracia de Dios. El estudio se titula Dios endureció su corazón, que por medio de este aprenderemos de cómo la gracia de Dios, realmente incomprensible humanamente, realmente fuera de lógica de todo el sentido humano, pero que a la vez esta gracia de Dios de ninguna manera interrumpe a la soberanía de Dios. Sí, mis hermanos, hay una doctrina cristiana que me incomoda muy importantemente porque que considera esta doctrina que el Señor es selectivo cuando es todo lo contrario. Dice su bendita palabra que Él no hace acepción de personas. Pero sin entrar en detalles todavía, lo que deseo es que por medio de este estudio tengamos una visión clara de lo que verdaderamente nos está enseñando la palabra de Dios y que conozcamos el carácter de Dios, que eso es lo que nos va a llevar a comprender plenamente lo que Él nos está enseñando en su hermosa y bendita palabra, que por cierto, el mismo Señor la describe como una espada de dos filos que penetra hasta los corazones y pasa a partir el alma y los tuétanos. Y espero, por lo tanto, que les guste este estudio que estamos presentando el día de hoy. Dios endureció su corazón. Y como eslogan de la misma palabra, que lo vamos a ver poco más adelante, dice que Dios endurece a quien Él quiere endurecer y Dios salva a quien Él quiere salvar. Ese es el principio de la soberanía de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, Dios habla en particular ciertos casos donde fue necesario que Dios endureciera el corazón de ciertos personajes bíblicos, pero con un propósito muy específico y un propósito para cumplir todo el plan de redención que nos ha enseñado a lo largo de toda la historia bíblica. De modo que con base bíblica vamos a conocer estos casos específicos donde Dios endureció el corazón de tales personajes determinados en base a la misma bendita palabra de Dios que explica el cuándo, cómo y por qué endureció el corazón de ciertos personajes bíblicos. Parte del contexto de todo esto, yo les quiero invitar para que revisen también el estudio que tenemos en Shabbat Seminarios Bíblicos sobre los 7 pactos de Dios para entender cómo es que Dios hizo pactos con ciertas personas y ellos perdieron la oportunidad de ser salvados. Como es el caso de Adán y Eva, que ellos tomaron la decisión de desobedecer la única ley con un solo artículo que Dios les había dado, y por lo tanto, ante esa desobediencia, ellos anularon el pacto de Dios. Ellos tomaron la decisión de abandonar la salvación de Dios. El otro caso en donde ellos en general perdieron la salvación de Dios es en los tiempos de Noé, cuando realmente toda la humanidad decidió perderse, decidió dejar y darle la espalda a Dios. Se corrompieron más y más y más y perdieron la salvación, y por lo tanto Dios tuvo que tomar una decisión de hacer un reset de la humanidad por medio de Noé y sus descendientes, donde vino nuevamente a poblarse todas las naciones y todos los lugares de la tierra. Y en estos dos ejemplos vemos no que Dios les haya endurecido el corazón.
a todas las personas que perdieron la salvación, sino que realmente ellos le dieron la espalda al pacto de Dios, ellos le dieron la espalda a la salvación de Dios y por lo tanto ellos por sí mismos fueron condenados. Por lo tanto, el mismo principio de Dios dice que el que creyere será salvo y el que no creyere ya ha sido condenado porque rechazaron el pacto de Dios. Y por lo tanto, en todo el tiempo de la humanidad, en toda la historia bíblica y hasta la actualidad, se sigue dando ese principio de la condenación automáticamente, o más bien en forma voluntaria, que han decidido llevar a cabo. Toda persona que rechaza el pacto de Dios, por lo tanto, recibe una condenación porque la naturaleza caída que tenemos a partir de Adán nos hace automáticamente condenados. Sin embargo, hay un pacto que Dios ha puesto delante de todos y nosotros podemos y tenemos la posibilidad de aceptarlo y llevarlo a cabo. Y ese pacto es gratuito, es por gracia en la actualidad. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero entonces a la luz de la palabra de Dios encontramos cierto número de personajes bíblicos a los que Dios les endureció el corazón. Y el primero de ellos que vemos a quien Dios le endureció el corazón es Faraón. ¿Con qué propósito Dios le endureció el corazón a Faraón? Dios se lo endureció porque era necesario que él fuera sumamente duro con el pueblo de Israel, de manera que hubiera la oportunidad que Dios demostrara el poder y la grandeza de sus maravillas para que todas las naciones y en toda la historia conozcamos quién es Dios verdaderamente. Fíjense bien cómo Dios sacrifica la salvación de una persona en específico, pero para darnos luz y para darnos salvación a tantas y tantas naciones, miles de millones de personas a todo lo largo de la historia. Ese fue el propósito de Dios y por lo tanto no sé si usted lo considere justo o no lo considere justo, pero yo sí considero que Dios es justo y su justicia se llevó a cabo así, de esa manera, para engrandecer su nombre, para demostrar su grandeza y para salvarnos a todos nosotros, comenzando por su pueblo escogido, el pueblo de Israel que estaba esclavizado por la dureza de el rey de Egipto, que era Faraón. Y vamos a ver 5 pasajes bíblicos en donde dice específicamente cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El primero de ellos está en Éxodo capítulo 10. En los versos 1 y 2 dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Fíjense cómo en este verso nos está diciendo que endureció el corazón de Faraón y de sus siervos, y a la vez nos muestra su propósito para que sepamos, para que conozcamos y para que demos a conocer la grandeza de Dios y las maravillas con las que Él hace demostrar su poder. Fíjese bien, esta instrucción le estaba dando Dios a Moisés para el momento en que él se iba a presentar a pedirle que liberara al pueblo de la esclavitud. Y como le había dicho en Éxodo 7, versículo 3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas.
Y en este mismo capítulo 7 de Éxodo dice, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón y he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y vuelve a repetir en el capítulo 14 del mismo libro de Éxodo, en el verso 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y vuelvo a decir en el verso 17 de este mismo Éxodo 14, y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Esto último en el momento en que salieron a perseguirlos para ser después sepultados por el Mar Rojo. Y en ese mismo contexto, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en los versos 17 y 18, dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Este verso y este contexto, mis hermanos, habla en forma específica de este caso de Faraón que ya como lo revisamos en los previos versos bíblicos, Dios le endureció voluntariamente a él el corazón, a Faraón y a sus siervos. Pero los de la doctrina de la predestinación selectiva, este pasaje o este verso de Romanos 9, lo generalizan, lo sacan de contexto para justificar que Dios sigue endureciendo el corazón de muchas personas, o que Dios ha endurecido el corazón de muchas personas desde antes de su nacimiento. Y esto no es así, pues la gracia de Dios es completamente universal, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Juan 3:16. Y este versículo no está diciendo para que todo aquel escogido y seleccionado que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo dice así. Entonces, la gracia y la salvación de Dios es completamente universal y no está endureciendo en este momento el corazón de otras tantas personas, porque el tiempo específico y el personaje específico de Dios ya se cumplió. Otro personaje que encontramos a quien Dios endureció el corazón con un propósito específico fue Sehón, rey de Hesbón, que se encuentra en el libro de Deuteronomio en el capítulo 2. Y específicamente en el verso 30 dice, mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Fue cuando Moisés había enviado mensajeros para pedir permiso al rey precisamente de Hesbón, para que mientras recorrían por el desierto hacia la tierra prometida, pasaran por su reino, por en medio de su reino, y pues lo que necesitaran consumir o comprar, agua o víveres, los iban a pagar, no iban a cruzar en paz. Pero Dios endureció el corazón de Hesbón para que no los dejara pasar, y al contrario, ellos fueron al salir al encuentro a hacerles guerra al pueblo de Israel, dado que Dios había endurecido el corazón de Sehón, el rey de Hesbón. Y por lo tanto, entonces Dios les dio una victoria total sobre el rey de Hesbón, y por lo tanto
Fue otra de las grandes maravillas de Dios, que sin que estuvieran preparados, Dios hizo triunfar al pueblo de Israel con una victoria total. Y entonces esa era otra maravilla que Dios hizo, demostrarles que no era por sus capacidades que habían ganado esas batallas, sino porque Dios les había dado la victoria, Él directamente al pueblo de Israel. Otro personaje que Dios hizo un trabajo específico de endurecimiento fue Nabucodonosor, a quien inclusive Dios lo llamó que era su siervo, porque en Nabucodonosor se iba a cumplir un propósito de Dios de que iba a ser quien ejecutó la voluntad de Dios de que el pueblo de Israel fuera llevado al cautiverio, pues era necesario que alguien llevara a cabo esa obra. El otro personaje bíblico que cumplió un propósito muy específico en el plan perfecto de Dios y de su palabra fue Judas Iscariote, a quien Dios no necesitó de endurecerle el corazón, pues él ya lo tenía duro por sí mismo. De lo cual, sin embargo, fue escrito muchos años antes de que esto aconteciera, es decir, siglos antes de que esto aconteciera. Desde el tiempo que David escribió los salmos en el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Más adelante el profeta Zacarías lo predijo también, quien el profeta Zacarías profetizó en el capítulo 11, versos 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y de ese modo vemos cómo se desarrolla esta historia de Judas en los evangelios, cómo él fue la persona muy cercana al Señor y quien, a pesar de haber visto los milagros y escuchado su palabra y ver su poder del Señor, lo traicionó vilmente, como conocemos ya la historia. Mas el otro endurecimiento tan fuerte y tan duro, tanto que el mismo apóstol Pablo decía, me duele en el corazón esto que les voy a declarar, que el pueblo judío, principalmente la casta sacerdotal y los escribas y fariseos, fueron endurecidos sus corazones para cumplir el propósito de Dios, que lo vemos claramente en la palabra de Dios desde Isaías capítulo 6, que dice al texto Isaías capítulo 6, desde el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, he aquí, envíame a mí. Hago un pequeño alto en este verso porque habla muy específicamente de su Hijo amado. Es una profecía que se iba a cumplir muchos años después. He aquí, envíame a mí. Y sigue diciendo en Isaías 6:9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y de esa manera, como dice el Evangelio de Juan, que en el capítulo 12 desde el verso 39 dice, por esto no podían creer,
porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio la gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces ya estaba destinado que el pueblo judío y específicamente esa casta sacerdotal y religiosa no iban a entender, iban a tener el corazón endurecido para cumplirse el propósito de Dios, de que ellos al rechazarlo, entonces la misericordia se extendía a todas las demás naciones, porque el pueblo suyo lo rechazó y entonces al momento de rechazarlo, Dios dio la misericordia a todo el pueblo que era gentil. Fue entonces un propósito grandioso, un propósito de salvación, un propósito de gracia. Del mismo modo encontramos también en la misma palabra de Dios determinados personajes bíblicos a quienes Dios predestinó desde antes de su nacimiento para un propósito divino, para un plan perfecto de Dios. Y el primer caso que encontramos bíblicamente se trata de Jacob, quien nació el mismo día, se criaron en el mismo vientre, en el mismo tiempo, junto con su hermano Esaú, ambos hijos de Isaac y de Rebeca, que cuando Dios le quitó la esterilidad, ésta concibió gemelos. Ella tenía una gran dificultad durante su embarazo y cuando ella le oró a Dios, dice Génesis 25, versos 22 y 23, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Es decir, que de los 2 gemelos saldría el primero y después saldría el segundo, el cual era el menor, pero Dios había predestinado que el menor iba a ser más grande que el mayor. De lo cual también ratifica Romanos capítulo 9, versos 10 al 12, que dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por obra, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta palabra, mis hermanos, nos revela una elección predeterminada de Dios, pero específica, para un plan muy específico, en el que Dios eligió y seleccionó a Jacob, a quien después le cambió de nombre Israel, y que vinieron sus 12 hijos, siendo las 12 tribus de Israel, la cual es la población de Israel que conocemos hasta el día de hoy. Ese fue el específico y concreto plan de Dios para su pueblo Israel. El otro personaje bíblico seleccionado y predestinado por Dios para un propósito divino y específico fue Moisés, de lo cual Dios mismo le había profetizado a Abraham en Génesis 15:13 que su descendencia iba a ser esclava, iba a ser sometida. Y mucho antes que todo esto sucediera, entonces en Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, dice el verso 14, mas también
a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y por el cumplimiento de este propósito divino fue que Dios eligió a Moisés ya en tierra de Egipto, en el tiempo en que ya se debía de cumplir esta profecía. Por eso, en el plan perfecto de Dios, Moisés tuvo que ser escondido y ocultado para que se pudiera dar este cumplimiento, y entonces fue llevado al palacio de el rey de Egipto, el faraón en ese entonces, para que fuera criado y educado en la formación de un príncipe de Egipto, con todos los conocimientos y la preparación que eran necesarios para el cumplimiento de la liberación del pueblo de Israel. Y toda la historia bíblica del libro de Éxodo la conocemos y se describe habiéndose cumplido ese propósito de Dios en la elección y selección de Moisés. La otra persona escogida y predeterminada por la palabra de Dios y por el cumplimiento de su gran propósito de salvación fue María, la madre de nuestro Señor, de lo cual siglos antes de que esto aconteciera había escrito el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y como vemos por los mismos evangelios, Emmanuel significa Dios con nosotros. Habiéndose cumplido cuando se llegó el tiempo del propósito de Dios, tal como describe el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 desde el verso 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y sigue diciendo en el verso 38, entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Como vemos con toda claridad, la palabra del Señor se cumple con precisión como lo había predestinado el mismo Dios. Y en casos muy específicos y concretos, el Señor endurece el corazón de quien Él ha querido endurecerlo. Y el Señor ha traído una selección predeterminada en quien Él ha querido hacer esa predestinación. Esa es la soberanía de Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que esa sea la manera de Dios, que Él seleccione continuamente a cada persona que va a ser salva y la predestina desde antes para ser salva, sino que fue en casos específicos para el cumplimiento de su bendita palabra. En los demás casos, el Señor nos ha dado una oportunidad para todos. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y enfatiza la palabra: para que
todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, y quienes no se arrepientan, este mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan, versos 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una palabra dada, y hay una oportunidad dada, y hay una voluntad dada para que con un corazón dispuesto, humilde y decisivo, tomemos una determinación sabia de creer y de seguir y de recibir al Señor en nuestra vida y en nuestro corazón. Y entonces seremos salvos, libres de la condenación. Pero fíjense, como dice esta misma palabra, Dios no vino a condenar al mundo. Dios no vino a predestinar a algunos a la condenación, ni a predestinar a otros a la salvación. Él vino a salvar al mundo, pero los del mundo tenemos que tomar una determinación, una disposición, una decisión, creer en Él y recibir su nombre, conocerlo y aceptarlo como nuestro único Señor y Salvador en nuestras vidas. Con esto damos por terminada nuestra sesión del día de hoy, no sin antes agradecerles infinitamente por su atención y dedicación a estos estudios en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Que Dios los bendiga muy abundantemente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.